No votar el desafuero es ser cómplice de la impunidad. Y ese es el planteo que el Frente Amplio quiere hacer en estos momentos. Escuchamos las cuestiones que nos quieran plantear. Por acá, Miranda, Iván Antunes de Radio Uruguay. Dos consultas. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, daba a conocer hoy algunos documentos que comprobarían el conocimiento del Gobierno Nacional, encabezado por el doctor Vázquez en el año 2006, de lo que contenían estas declaraciones de Gilberto Vázquez. Y el Frente Amplio se comunicó con el expresidente Vázquez. ¿Cómo analizan y qué responden a esta situación? Y lo otro, si entienden una relación en el momento en el que se dan a conocer las actas y el momento en el cual se está por votar justamente el desafuero de Manini. Hoy estuvimos intercambiando con el exministro Bayardi sobre el proceso burocrático que siguieron las actas de 2006 de este Tribunal de Honor. Y reafirmamos una vez más el convencimiento de la actuación de nuestras compañeras, de nuestros compañeros en aquella ocasión, que de ninguna manera, en conocimiento de estos hechos, iban a amparar de ninguna manera la impunidad. No es casual que esta información salga hoy en una verdadera campaña de aquellos que defendieron la impunidad, hoy pretenden cargar sobre el Frente Amplio la defensa de la impunidad. Nosotros reafirmamos, no solo hoy, sino con nuestros hechos, desde el origen de esta situación a hoy, nuestra inquebrantable defensa de la verdad, de la justicia y de la construcción de la memoria. Y eso no está en cuestión, dado que hemos sido permanentemente quienes hemos reivindicado este camino y lo ratificamos hoy. Y lo vamos a ratificar mañana, cuando haya que votar en la Comisión del Senado quién está de qué lado. Nosotros vamos a estar del lado del desafuero, porque estar del otro lado es ser cómplice. Pero además es absurdo, porque los llevamos presos. Si hubiéramos tenido el conocimiento de las actas, se las hubiéramos presentado a la justicia para reafirmar lo que ellos negaban en la justicia. No es que el coronel Gilberto Vázquez no fue juzgado porque no estaban las actas, fue juzgado. Y si hubiéramos tenido conocimiento de las actas, las hubiéramos presentado, porque él en la justicia negaba los hechos, lo que después en el Tribunal de Honor los aceptaba. Es absurdo pensar que el Poder Civil, porque ahí no es el tema de quién estaba en el gobierno, sino que el ministro, el subsecretario y el presidente, si hubieran estado en conocimiento de las actas, las hubieran presentado en la justicia. Hola, ¿cómo les va? Por acá Nicolás González de BTV Noticias. La consulta es también en base a lo que hoy decía García en esa conferencia de prensa. La pregunta es, ¿por qué cuando se solicitó en mayo del 2019 estas actas al Ministerio de Defensa no fueron dadas a conocer, al conocimiento, digamos, de la organización Madres y Familiares, y sí ahora? Porque según lo que dice García, el pedido de informe había sido ya en mayo del año pasado, no a finales del periodo, como se había dicho el viernes en la conferencia, y se hizo un reiterado pedido en junio al que accedió justamente García. ¿Cuál es la explicación y si Bayardi habló con ustedes? Bayardi habló con nosotros, dio detalladamente cuál fue el proceso burocrático. Pero insisto, ¿dónde está el centro de la cuestión? ¿Dónde vamos a poner el centro de la cuestión? El centro de la cuestión está en que se reconoce una vez más que en este país se aplicó sistemáticamente la tortura, la prisión, el homicidio, la desaparición forzada como práctica sistemática. Y aquí quien permanentemente, en todos los ámbitos, en el ámbito legislativo y en los ámbitos institucionales, ha combatido la impunidad, ha sido el Frente Amplio. Sembrar la sospecha es, una vez más, poner sombra sobre lo que ha sido una actuación de defensa permanente de la verdad y de la justicia. Veamos mañana quién ampara la verdad y la justicia y quién vota el no al desafuero y se hace cómplice del mantenimiento de la impunidad. Por acá, Sergio Silvestri, de Radio Sarandí. Más allá de que, evidentemente, la palabra del ex ministro José Bayardi y de los propios actores de su época en el 2006, evidentemente no tenían las actas del Tribunal de Honor. Pasaron 14 años. ¿El Frente Amplio nunca se interesó por conocer el contenido de esas actas del Tribunal de Honor donde hizo las declaraciones Gilberto Vázquez u otras actas de otros tribunales de honor? ¿Hubo algún pedido al respecto? Eso nos interpela como sociedad. La justicia no preguntó sobre esas actas, los periodistas no preguntaron sobre esas actas, los frente amplistas no preguntamos sobre esas actas.
Tenemos mucho para hacer todavía con respecto al tema de la verdad y la justicia, pero se avanzó, están presos, están cumpliendo una condena, han sido repudiados por la sociedad uruguaya. Tenemos que hacer todavía mucho más sobre el tema de verdad y justicia, pero no es con respecto a tal o cual hecho, sino la actitud permanente que el Frente Amplio tuvo en la lucha contra la impunidad, desde siempre, incluso en tiempos de la dictadura, denunciando fuera de fronteras, porque no lo podíamos hacer acá, los crímenes que se cometían en el Uruguay. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Obviamente, y es muy comprensible que ustedes quieran poner el foco donde lo ponen allí en el comunicado. Ahora bien, dentro del propio Frente Amplio y de las fuerzas de izquierda y luchadores en contra de la impunidad, hay algunas voces que incluso critican porque se pudo haber hecho más. Por ejemplo, familiares y por ejemplo el abogado Chargoña, que decía, bueno, pedimos en determinado momento las actas, no nos la dieron, o no fue rápido el trámite, se pudo haber actuado de otra forma que no fuera tan burocráticamente y capaz que investigar un poco más. Esa autocrítica desde la propia izquierda, de los propios movimientos sociales, ¿se asume? Mire, se puede imaginar que los dos que estamos aquí delante tenemos alguna historia en esto. Sin duda hemos reclamado permanentemente en todos los gobiernos que transitaron por este país, el acceso a mayor información en el reclamo de verdad, permanentemente. Damos fe con nuestra propia trayectoria de lo que hacía eso. Sin duda que se pudo haber hecho mucho más y se debe hacer mucho más. Y ese es el camino que queremos reivindicar. Cuando se pidieron las actas, estamos hablando del año pasado, hacía 13 años que Gilberto Vázquez estaba preso. ¿Estuvo preso en el gobierno de Sanguinetti, en el primer gobierno? No. ¿En el de la Calle? Tampoco. ¿En el segundo Sanguinetti? Tampoco. ¿En el de Jorge Valle? Tampoco. ¿Cuándo se abrió la justicia en el Uruguay? Cuando empezó a gobernar el Frente Amplio. Porque vamos por la verdad, por la justicia. Y hace 14 años que Gilberto Vázquez está preso, por los hechos cometidos que dijo en las actas, y sin tener esas actas, igual se lo condenó, porque había sobradas pruebas de lo que había hecho. Vaya si tenemos que hacer mucho más, pero lo importante es que se terminó la impunidad con los gobiernos del Frente Amplio. Y hoy, nuevamente un militar no quiere comparecer ante la justicia. Él dice sí, que vota su desafuero, pero el resto de los partidos de la coalición no lo va a votar. Bueno, es así. O es desafuero o se es cómplice de la impunidad. Buenas tardes, por acá Matías Garro de Radio Universal. Disculpe la insistencia, le quería consultar porque el ministro Javier García dice concretamente que algo así como que la información estaba ahí a la mano. Para explicarle a la gente un poco en concreto qué fue lo que sucedió, faltó información, no llegó la información en su totalidad. ¿Cuál es la explicación en concreto de ese hecho? Muchas gracias. Cuando se llega a la resolución del Tribunal de Honor, hay dos alternativas. Lo mismo que sucedió en el Tribunal de Honor respecto a Gabazo y por el cual ahora la justicia reclama la comparecencia del actual senador Manini Ríos en la justicia. Que eso es lo que está en juego hoy, una vez más. Cuando llegan las actuaciones al ámbito de resolución, hay dos oportunidades. O se confirma la sugerencia del Tribunal de Honor, lo que implica el pasaje a retiro, en este caso del militar implicado, o no se avala el Tribunal de Honor, lo que implicaba dejar al propio militar en la misma situación funcional en que estaba. Eso no era aceptable. Lo que nos dice Bayardi, confiamos plenamente y sobre todo confiamos absolutamente, además confiamos absolutamente en quien es la ministra de Defensa en ese momento, Azucena Berruti, que tiene una larguísima historia de compromiso, de defensa de los derechos humanos, siendo abogada de los presos políticos, cuando nadie quería acompañar al penal de Libertad, llevarla al
penal para la defensa de los presos, la absoluta confianza en la actuación de nuestra compañera Azucena Berruti al frente del Ministerio de Defensa. No tengo la menor duda, que en conocimiento de estos elementos, Azucena los hubiera presentado donde los tenía que presentar. Si alguien jamás amparó la impunidad en este país, fue Azucena Berruti. Tenemos la menor duda de que cuando se toma la resolución no está en las actas. Además, el ministro García bien podría decir que Gilberto Vázquez, Gavazo y otros están presos desde que gobierna el Frente Amplio. Cuando gobernó el Partido Nacional o cuando gobernó en coalición con el Partido Colorado, el Partido Nacional, la impunidad reinaba. ¿Cuándo la cuestionó? ¿Cuándo peleó contra ella? ¿Cuándo se le erizó la piel sobre la impunidad que los partidos que gobernaban en Uruguay, al cual él está afiliado a uno de ellos, él los impugnó? Sería muy bueno que lo dijera. En vez de interpelarnos a nosotros, que se interpelara él mismo sobre el tema de la impunidad que blancos, los dirigentes blancos y los dirigentes colorados trajeron a este país. Santiago Clarence, de Telenoche Canal 4. Queda claro el concepto que ustedes quieren dejar sobre la mesa, de los esfuerzos que hizo el Frente Amplio, los gobiernos frente amplistas en la búsqueda de lucha de verdad sobre lo que ocurrió en tiempos de dictadura. La pregunta, porque también se sabe que gobernar es complejo y a veces hay que negociar. La pregunta concreta es, en estos tiempos de gobierno del Frente Amplio, ¿hubo un pacto, hubo un acuerdo en esa búsqueda? Hasta acá se avanza, hasta acá no. Bien concreto, si hubo o no una negociación en estos tiempos de búsqueda. No hubo negociación, pero además el pacto acá fue el pacto de silencio que instalaron los militares para no dar información y que fueron amparados por el Partido Nacional y por el Partido Colorado en todo el periodo de la impunidad. Y ahora es hora de demostrarlo. Hoy, mañana, cuando se reúna la comisión del Senado, vamos a ver de qué lado está. Aquí es claro, es desafuero o complicidad. Demuéstrenlo mañana con los hechos, no hace 14 años, hoy. Mariana Retén, de Telemundo. La insistencia que tenemos todos es quizás porque es muy difícil de entender que durante todos esos años, estando esas actas al alcance de las autoridades, nadie las haya leído, nadie se haya interiorizado, sobre todo cuando requieren un proceso en el cual se requiere la firma del presidente de la República. Entonces, lo que queremos entender es por qué no ocurrió eso a lo largo de todos esos años, cuál es el Frente Amplio, que era el principal interesado en combatir estos delitos de dictadura, no se hizo absolutamente nada al respecto. No se hizo absolutamente nada al respecto, no, están presos. 14 años antes están presos. Esas actas nos hubieran servido para que fueran más contundentes las pruebas de lo que hicieron. No es que no se hizo nada, están presos. Mi pregunta es administrativa. ¿Por qué esas actas no se leyeron durante todos estos años? Porque hay un proceso de ocultamiento. Nos han ocultado la verdad permanentemente. Tan es así que Gilberto Vázquez dice, lo que se dice acá queda acá. Y en ningún momento no le dicen, no, lo que se dice acá va a ser en conocimiento del mando superior. El mando superior es el presidente de la República y la ministra del caso. ¿Ustedes creen que Vázquez hubiera ocultado de que alguien lo quiere matar? ¿Ustedes creen que Azucena Berruti iba a ocultar actas donde se dicen y se confiesan crímenes aberrantes o delitos de lesa humanidad? De ninguna manera lo vamos a aceptar. Les mostraron lo que le querían mostrar, quizás no tuvimos, no solo nosotros, sino la justicia que estaba investigando el caso, todo el periodismo uruguayo, toda la sociedad uruguaya, los propios familiares, todos, haber pedido en ese momento y no 14 años después, pero lo que nos da tranquilidad es conciencia que hace 14 años que están presos y están pagando por los crímenes que cometieron, incluso sin tener esa información de las actas. Ahí veíamos a Michelini y a Miranda y en realidad con esto último directamente que lo dijeron varias veces,
ellos no están pagando por los crímenes de los que habló Gilberto Vázquez, ellos están pagando por otros crímenes. Y ahí, en esas actas, hay una verdad que se le debe a las familias, hay nombres de personas que todavía están desaparecidas al día de hoy y hay cuestiones que dice Gilberto Vázquez que habría que haber investigado. Entonces, a mí eso, para empezar, me molesta, que Michelini diga, están presos y es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo que se busca es la verdad, justamente, la verdad de lo que pasó a los que todavía están desaparecidos, la verdad que se le debe a los familiares. Entonces, nada, quería decir eso de entrada porque la verdad es que me asombra que... A mí la insistencia de los periodistas en buen sentido, porque sentíamos que no respondían a lo que estaban preguntando, ¿no? De hecho, cuando un periodista le preguntó a los dos, pero contestó Miranda acerca de esos pedidos de informes desde mayo de 2019, terminó no respondiendo, y por eso la insistencia de uno y otro para ver si finalmente podían encauzar el tema. Es que todavía no sabemos por qué no se hizo lugar a ese pedido de información. Hace casi media hora que estamos escuchando a Javier Miranda y a Rafael Michelini y seguimos sin saber por qué ese pedido de información que hizo familiares desde mayo de 2019 no fue escuchado, o por lo menos no se le dio respuesta. Y por lo pronto a mí, obviamente, es muy difícil sacar la política de todo esto, pero el que no me respondan como ciudadana y todo sea una cuestión política de no, porque entonces esto es porque los gobiernos, porque los no gobiernos. Yo no estoy preguntando por los gobiernos, estoy preguntando por algo que pasó en determinado momento, sacando la intencionalidad o no política. Sí, bueno, de hecho, la última pregunta de Mariana Retén fue en ese Y lo peor de todo es que la responsabilidad la tiene la sociedad y la responsabilidad lo tenemos los periodistas. Perdón, nosotros no ocupamos ningún cargo, es político, de nada. Responsabilidad sobre eso no tenemos. No, y si además, dicen, tenían digamos, estaban para el ocultamiento, digamos, las Fuerzas Armadas, eso es lo que dicen todo el tiempo y lo repiten, con más razón tenían que leer absolutamente todas las actas, alguien se tenía que encargar de hacerlo. Por lo pronto es negligencia, yo no le pongo intencionalidad. Pero alguien no leyó, alguien no hizo su trabajo. Sí, no es necesario que nos digan acerca de las aptitudes de, por ejemplo, Berruti. No es necesario aclarar todo eso a la gente sabe quién era y qué tipo de persona era, por supuesto. Pero claro, cuando las cosas no salen y no se hacen o no se dicen... También no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Sí, porque otra de las cosas hacia las que fueron todo el tiempo es que en realidad los que pelearon contra la impunidad fue solamente el Frente Amplio, o sea, eso era lo que estaban diciendo, que antes no se hizo nada y que después de ellos tampoco se hizo nada.